¿Y eso en honor a qué? ¿O de qué? ¿Quién nació? ¿Quién murió? ¿Quién hizo? ¿Quién no hizo? Bienvenidos a su programa Quiero Vivir. Yo soy el doctor Gilberto Priego y hoy, como todos los días, primero dándole gracias a Dios nuestro Señor de haber despertado. Y haber despertado con bien, te doy a ti la más grata y cordial bienvenida a tu cachito de medicina, tu segmento en donde lo único que queremos es que aprendas medicina por el simple hecho de aprender, punto y se acabó. Aquí no hay chayotes, no hay embutes, no te vamos a vender la pócima maravillosa, ni tampoco así como la pomada milagrosa que te va a aliviar, no. Aquí lo único que queremos es que aprendas medicina por el simple hecho de aprender y sé que te va a servir. ¿Para qué puede servir? Sirve como tema de conversación para tener cultura general y cuando estás enfermo, pues saber con quién acudir. Claro, y por otro lado, si no estás enfermo y lo que quieres es prevenir, este es tu canal. Así de que hoy este programa se llena de mucho gusto, se llena de mucho orgullo, porque tenemos aquí a un gran invitado. Es un médico en donde muchas veces los pacientes no lo conocen directamente, pero no captan la importancia vital, de veras vital que tiene en la integración de un diagnóstico. Él es el doctor Sergio Barba, él es radiólogo, trabaja en lo que es con mis buenos amigos ahí de Laboratorios Chopocare, que es el que está en Justo Sierra, y bueno, pues él es el que se encarga de lo de radiología, pero más en lo que es el diagnóstico de todos los nuevos instrumentos, resonancia, tomografías y estudios especializados. Bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias, Gilberto, muchas gracias por la invitación, un saludo a tu audiencia. A ver, dime si no es cierto. La verdad, Sergio. O sea, lo que tú digas, lo que tú interpretas, lo que tú ves, va a tener una vital importancia en la decisión que se tome en X paciente. Aun cuando el paciente, a ti, pocas veces, así realmente pocas veces te llega a conocer. Sí, así es. Nosotros lo que vemos, obviamente, es el estudio cuando ya está hecho o cuando estamos haciendo, el paciente lo vemos dentro de la máquina. Pocas veces tenemos la interacción con el paciente, pero sí tenemos la interacción con el médico que nos manda el estudio, nos solicita X diagnóstico, nosotros lo hacemos es ver si realmente es el diagnóstico que pensó el médico tratante o cambiamos en un momento dado el diagnóstico, pero siempre la interacción con el médico tratante. La relación médico es muy importante, nosotros los radiólogos con los médicos que nos mandan los estudios, ¿no? Cualquiera que nos manden. ¿Qué les parece? Qué interesante, ¿no? Porque finalmente todo esto es un equipo, ya la medicina de la antigüedad en donde, digo, los grandes maestros Turcot, Charcot, Murphy, todos ellos que en base a una clínica, a palpar, a tocar, hacían diagnósticos porque no había realmente nada más para poder hacer un diagnóstico. Bueno, pues mis respetos, pero cada día se está quedando más y más atrás y el apoyo de los estudios de gabinete cada día cobra más importancia. Sí, así es. Hay que aprovechar la tecnología, podemos ver dentro del cuerpo humano y obviamente eso nos facilita mucho. Obviamente la exploración del médico, la clínica del médico es muy importante, pero si nosotros les ayudamos con la tecnología, obviamente el diagnóstico va a ser más certero para el paciente. Obviamente un mejor manejo y un mejor tratamiento. ¿Qué les parece? Qué interesante, ¿no? O sea, finalmente, queridos radioescuchas, cuando nosotros estamos hablando de, bueno, ese famoso dicho de, no, es que los tiempos anteriores fueron mejores, pamplinas, mentiras, no es cierto. Cada quien tiene su tiempo y cada quien lo goza y lo disfruta. Y nosotros en este tercer milenio, el avance de la tecnología en cuanto al diagnóstico ha superado con creces muchas expectativas que antes ni por aquí nos podía caber. Así es, hay que aprovechar la tecnología y obviamente sí vivimos en mejores tiempos. Antes era solamente explorar y palpar y lo que el paciente decía, ahora tenemos muchos modales de imagen que nos pueden ayudar para un mejor diagnóstico y obviamente para que los pacientes estén mucho mejor, ¿no? ¿Qué les parece? Hoy con un tema interesantísimo, es el de resonancia magnética nuclear, pero aplicada a lo que es huesos y sobre todo parte muscular y tendinosa, algo que todavía hasta hace poco, pues que estamos hablando de unos
7 años. Pues prácticamente estaba en pañales. A ver, platícanos. Sí, o sea, el advenimiento de la resonancia facilitó mucho el diagnóstico osteoarticular, porque antes solamente teníamos rayos X, que solamente veíamos los huesos, las partes blandas no las podíamos ver. Con el advenimiento de la resonancia mejoró muchísimo, por ejemplo en la rodilla ya se pueden ver perfectamente los meniscos, los ligamentos cruzados, que antes ni siquiera, solamente hasta la cirugía lo podían ver. Ahora desde antes el paciente se lastima, podemos ver lesiones de partes blandas, incluyendo músculos, pero principalmente tendones y ligamentos que se ven muy bien con la resonancia magnética. Es la gran ventaja del estudio. Y no nada más vemos el ligamento en sí, vemos su componente interno, vemos si tiene una lesión interna o está desgarrado por completo, etcétera. Eso facilita mucho para el manejo quirúrgico o médico, ¿no? Vas a perdonar mi ignorancia, doctor Sergio Barba. Recuerden que él es radiólogo experto en este tema. Como que la tomografía axial computarizada aquí la tengo en mente, y de que son cortes como cuando vas ahora sí al supermercado y dicen, no, pues es que es como los cortes del jamón, que tú te vas dando una idea. Y entiendo lo que es la tomografía, pero la resonancia magnética nuclear, así como que suena un nombre muy rimbombante, como medicina, ahora sí espacial. ¿Nos puedes explicar en qué consiste este estudio? Sí, es un estudio completamente diferente a la tomografía. La tomografía está basada en rayos X. La resonancia magnética se basa en un componente de los protones de la materia. El cuerpo está lleno de protones, principalmente protones de hidrógeno. La resonancia alinea con el magnetismo intenso, es un magneto muy poderoso, alinea esos magnetos porque tiene una carga eléctrica, y eso nos permite generar ondas de radiofrecuencia que se mandan a los protones, se alinean en una sola dirección, generan energía, y dependiendo de cómo estén vibrando esos protones, nos va a generar una imagen. Cada tejido, la grasa, el músculo, el hueso, vibra de manera diferente, y eso nos da la imagen por medio de una computadora. Y entonces tiene una gran ventaja sobre las partes blandas. También se ve muy bien el hueso, pero las partes blandas es lo que mejor se ve por la resonancia, a diferencia de la tomografía, que solamente vemos principalmente el hueso. En esto que estás diciendo creo que también tiene importancia. ¿No afectaría entonces, por ejemplo, a un bebé? ¿A un bebecito que esté en útero? Exacto, es una de las principales ventajas de la resonancia, es que no produce radiación, a diferencia de la tomografía, que está basada en rayos X, que sí produce radiación. ¿Qué les parece? Qué interesante. Pero, ¿qué creen? Tenemos que irnos a un primer bisturizazo. Nuestros teléfonos 31 22 11 90 36 47 18 83. Nuestro WhatsApp ya está abierto. Así de que si te quieres comunicar, te paso el dato 333 822 3208. Hoy visitándonos el doctor Sergio Barba de Laboratorios Chopocare, el centro de especialidad ahí en Justo Sierra 2350. Vámonos al bisturizazo. Regresamos. Ya estamos aquí de regreso en este su programa Quiero Vivir. Bueno, como siempre, participación. Un saludo al doctor Sergio Barba, excelente médico y maestro, de parte de su ex alumna María José Brambila. Sí, una alumna, la quiero mucho. Saludo, Majo. Ah, qué padre, ¿no? Que te estén escuchando. Buen día a todos. ¿Cuál es la función de un doctor internista? Recomendar alguno y número de teléfono de ser posible. Gracias. La función de un internista es ver, hay 4 carreras troncales: medicina interna, cirugía, ginecobstetricia y pediatría. Esas son las 4 carreras troncales, y de ahí surgen muchas más. Medicina interna y cirugía son las 2 que ven adultos, fíjense bien, ven adultos. El cirujano, como yo por ejemplo, como cirujano, yo opero y resuelvo cosas a través de cirugía, y el internista controla cosas a través de medicamentos. Controla la diabetes, la hipertensión y todas las enfermedades en un aspecto general humanista. Cuando algo se complica más, por así decirlo, él ve el corazón y de pronto requiere que se está cayendo en un infarto el paciente. Entonces recurre a un cardiólogo intervencionista. Entonces, dentro de la especialidad hay subespecialidades perfectamente definidas. Radiología no encaja en ninguna de estas, ni es medicina interna ni es cirugía. Es otra área totalmente, que son, ahora sí, especialidades, pues ¿cómo le llamaríamos, Sergio? Anexas,
extras en donde ves medicina interna, ves cirugía, ves ginecología, ves de todo para poder integrar imágenes tanto en niños como en adultos. Así es una rama diagnóstica donde vemos medicina interna, vemos pediatría, cirugía y gine. Vemos todas las ramas para ayudarles al diagnóstico de cualquiera de las especialidades troncales o subespecialidades, ¿no? En un momento dado. Sí se ve de todo, desde los huesitos hasta la obstetricia, todo se ve en radiología. Y que quede bien claro que de pronto le puede llegar el internista que le dice, oye, yo siento como que algo está pasándole al páncreas de mi paciente, como puedo yo llegar de cirujano y decirle, se me hace que trae un tumor en el apéndice secal, por así decirlo. Entonces él, imagínense los cambios, o oye, trae datos como de algo en el cerebro, una esclerosis o no sé, y él tiene que ver cambios muy finos. O sea, de tal manera que como radiólogo eres más allá de un internista, pero enfocado a lo que es el área de ayudarte con los estudios de gabinete. Así es, vemos la imagen específicamente. Decían nuestros maestros que es la medicina interna en imagen, realmente no es nada más medicina interna, abarca mucho cirugía, mucho pediatría, mucho gineco, entonces son todas las ramas, ¿no? Basadas en imagen para hacer un diagnóstico para el paciente. Entonces, abarcamos todas las enfermedades prácticamente, todas las subespecialidades. Qué interesante, ¿no? Tenemos mucha participación por parte de ustedes. Muchas gracias. Bueno, ahora sí con un dedito levantado de que todo está bien. Buenos días. Reciba saludos desde, a ver, aquí está. Buenos días. Reciba saludos desde Austin. Me encanta su programa. Hoy me harán una resonancia y el tema me cayó apenas. Un abrazo, atentamente, Luz. Fíjate, qué padre, ¿no? Que esos huecos que a veces como que no sabemos bien cuáles son los estudios, qué me van a hacer, cómo me lo van a hacer. Vamos ahorita, esto es lo que vamos a hablar de la resonancia. Primero el aspecto general antes de entrar a lo que es la parte osteomuscular. Dentro de esta gama de a pedir un estudio de resonancia, ya nos aclaraste que no son rayos X, por lo tanto puede tener cierta libertad en mujeres que están embarazadas. ¿Qué es el ámbito? ¿Tienen que ir en ayunas? ¿O se usan medios de contraste? ¿No se usan? ¿No les da claustrofobia a los pacientes? ¿Sí les da? A ver, platícanos un poquito de este aspecto, si ahorita como esta señora Luz que va a ir, mire, se va a encontrar con esto. Sí, dependiendo del estudio que vaya a hacer, si estamos hablando de musculoesquelético o osteoarticular, pues va a depender el área que se va a hacer. Por ejemplo, una resonancia de rodilla, que es la más común de musculoesquelético, el paciente se acuesta, se le pone la antena en la rodilla y entra primero a los pies, entonces la cabeza queda fuera del tubo, entonces es muy difícil que haya claustrofobia. Pero por ejemplo, si va a ser una resonancia de hombro, es al revés, el paciente entra con primero la cabeza, entonces sí queda dentro del túnel y sí puede haber en algunos pacientes claustrofobia. Es un estudio que dura más o menos 25-30 minutos, dependiendo del área a explorar. Va a oír mucho ruido, pero normalmente son estudios bastante tolerables. En algunos pacientes sí la claustrofobia, porque sí sienten que están adentro de un ataúd, porque el ambiente está cerrado, se prende la luz, está cómodo, pero en algunos pacientes sí no lo toleran, entonces sí se tiene que recurrir algunas veces a una sedación anestésica para poder hacer el estudio. Promedio dura más o menos 30 minutos. ¿Y si te ha pasado, Sergio, que adultos, digo, todavía los niños le entiendo, ¿no? Que bueno, pues estás niño y no comprendes muy bien, ¿no? Pero adultos conscientes que a lo mejor son empresarios, qué sé yo, y de pronto, no, yo no me quiero meter, a mí me va a encerrar. O sea, es tan poderoso ese aspecto de la claustrofobia como para que ustedes como radiólogos se las inventen para ver cómo diablos hacen el estudio. Sí, es muy común y principalmente los hombres son los más collones. Sí, llegan y ven ahí, ¿me van a meter ahí? No, ni siquiera se dejan acostar, ni siquiera permiten nada, inmediatamente se salen de la sala. Las mujeres son un poquito más toleradas, pero ya cuando están adentro empiezan a oír el ruido, sienten apretadas, también se salen. Es muy común en los adultos, muy común, y especialmente en los hombres, somos bastante collones. Sí, entonces a veces tenemos un sistema de audio, les ponemos unos audífonos para que oigan música, para que se relajen o para que vean películas, pero aún así muchos no lo toleran y tienen que al final recurrir a una sedación anestésica para poder hacer el estudio. Para poder realizar el estudio. ¿Qué debo de esperar yo? ¿Me va a doler? ¿Voy a sentir picos? ¿Voy a sentir piquetitos? ¿Voy a sentir algo? Nada, no duele nada. Va a sentir movimiento, es la vibración del magneto
porque obviamente las ondas de radiofrecuencia son muy intensas y si alcanza a vibrar un poquito, es todo lo que va a sentir. Va a oír mucho ruido, pero nada de molestias. En algunos casos se va a requerir el uso de material de contraste, especialmente patologías, por ejemplo, que tengan algún tumor en el hueso, algo, sí requiere que pongamos material de contraste. Pero normalmente los estudios de osteoarticular son simples, no requiere material de contraste, solamente que el paciente vaya, puede inclusive haber comido recientemente, no hay problema, no se ocupa ayuno y se hace el estudio sin ningún problema. Hablando de músculo esquelético. Ya si son otras áreas, neurología, etcétera, ahí sí muchas veces se requiere material de contraste, se ocupa por lo menos 4 horas de ayuno. El material de contraste que usamos también es muy inocuo, no es como el yodo que usamos en la tomografía o en rayos X, es gadolínio que es súper inocuo, muy resistente, no afecta al riñón, no produce reacciones alérgicas y es muy dócil de usar. Entonces también el medio de contraste es muy bueno, también no produce reacciones alérgicas, muy tolerable, no afecta al riñón, también es bastante fácil de usar. Cuando estamos hablando de esta área muscular, osteomuscular, aquí también, por ejemplo, cabría complementarlo cuando piden un ultrasonido que te ve los músculos, pero no te alcanza a ver adentro en la situación, no sé, de los tendones que decías, de los ligamentos y eso. Sí, el ultrasonido es un buen método, tampoco produce radiación, pero sí está limitado a la parte superficial. Las partes profundas el ultrasonido no pasa el hueso, entonces evita mucho que veamos estructuras internas. Por ejemplo, en la rodilla con ultrasonido no podemos ver ligamentos cruzados, por ejemplo, que son estructuras que están muy internas, entonces eso solamente se ve con resonancia. Pero el ultrasonido es muy útil, por ejemplo, para hombro, patología de hombro, la lesión más común de manguito rotador, es un buen método ver con ultrasonido, fácil, rápido y muy barato. Pero obviamente hay estructuras más internas, por ejemplo, del mismo hombro, una lesión del labrum, esa solamente con resonancia. Entonces son métodos diferentes, complementarios en muchas veces, pero sí es mucho más profundo la resonancia. Cuando tú, este es dicho de los pacientes, pues yo nada más veo rayitas y sombritas. O sea, ustedes son capaces de saber la densidad de cada tejido para poder decir, aquí no hay una continuidad, aquí está fracturado, aquí está elongado, delgado, grueso. Así es precisamente para eso estudia uno, ¿no? Para ver la diferencia de los colores, en el caso de las imágenes, pues los tonos de grises que nos diferencian si hay una lesión del tendón, si hay un desgarro interno, una lesión del menisco, todo eso, pues obviamente nos diferencia de otras áreas, ¿no? Por eso los médicos, los ortopedistas, que son los que piden más ese tipo de estudios, siempre requieren al final la intervención del radiólogo porque hay detalles finos que ellos tampoco los pueden identificar. Y los corroboran hasta con la endoscopía, ¿verdad? Con la artroscopía. ¿Qué les parece? Qué padre, ¿no? Pero tenemos que ir un bisturizazo. Yo no sé por qué a nosotros los médicos nos encanta que las reconstrucciones en tercera dimensión. Y yo oigo a los radiólogos y pues eso no sirve tanto. Pero, a ver, vamos a ver ahorita regresando al bisturizazo, la opinión del experto. Está con nosotros el doctor Sergio Barba, radiólogo de laboratorio Chopo Care, ahí en Justo Sierra, con mis buenos amigos. Vámonos al bisturizazo, regresamos. Austin, Texas, te quiero escuchar. Aquí está Toño, allá está el pibe, aquí está Jessy Rossi, allá está Abby y Edith. Un abrazo, un beso, vámonos. Me mandaron un chiste que y está cruel, pero digo, así pasa en las instituciones, ¿no? En donde está un paciente en su cama y de pronto llegan 2 personas, entonces él voltea y les dice, y se sientan y les dice, disculpen, no los conozco, vienen a visitarme, no, estamos haciendo turno para su cama. Apartando el lugar. Ay, no, si sacan cada cosa. Ahorita con la medicina del futuro me recordé un chiste, pero viejísimo, de una nave intergaláctica, que como naves intergalácticas y bases espaciales, pues ahora sí que también necesitan hospitales intergalácticos, ¿no? Entonces llega una ambulancia espacial a un hospital que es una base espacial y bajan al paciente en camilla y va acostado. Entonces le dan como cuando entras al restaurante que te dan una carta con los precios de los platillos y entonces entra el paciente acostado y un doctor
lo empieza a examinar, ¿no? Con aparatos ultramodernos, a lo mejor una resonancia portátil, ¿no? Y lo palpa y le hacía el escaneo. Y entonces dice el doctor, no me queda la menor duda de que usted está enfermo de la vesícula biliar. Entonces el paciente ve en la carta el precio de la vesícula biliar. No, doctor, yo creo que hay una equivocación. Permítame. No, debo de estar malo de las anginas. Más barato. Entonces el doctor después dice, bueno, mire, ni usted ni yo, el apéndice ya ahí muere. Ay, no, ese chiste es viejísimo y mi mente nunca lo ha logrado olvidar. Bueno, porque también, pero imagínense la imagen en donde, pues ahora sí era un diálogo, un chiste de diálogo intergaláctico, ¿no? Qué padre, ¿no? Bueno, pues, a lo que vamos. Tenemos mucha participación por parte de ustedes. Buenos días, reciba saludos desde Austin. Allá, esta Luz, ya le contestamos. Buen día, mi nombre es Laura Arroyo, mi madre tiene 85 años, qué bendición tener a tu mamá de 85 años, y es diabética, desde hace un mes no ha dejado de dolerle su cabeza, el doctor ya le surtió de todas las pastillas habidas y por haber, qué dichos, ¿no? Todas las pastillas habidas y por haber, o sea, ya se acabó, ahora sí se acabó la farmacopea, no sabemos qué hacer. ¿Qué nos recomienda, doctor Priego? Muchas gracias por su luz, muchas gracias y felicidades por el invitado. Qué bueno que prendí mi estación favorita. Yo creo que aquí, como en todo, ¿no? Cuando tú das algo mi dicho es que si tú das algo pensando que el paciente tiene chinches y no responde, es que a lo mejor tiene pulgas. Entonces, si el médico el médico no diagnostica lo que no sabe, o sea, no puede, un médico tiene limitaciones. Hoy es tan vasto el conocimiento que el médico no diagnostica porque no sabe. Entonces, es momento de recurrir a alguien más especializado. ¿Qué opinas de esto? Sobre todo ahorita que me decías, hay detalles tan finos en los estudios de resonancia que pues los mismos ortopedistas, digo, y aquí se requiere un grado de humildad en donde, hey, esto no lo sé, por favor, explícamelo y dime qué voy a hacer con mi paciente. Sí, en el caso de los dolores de cabeza intensos que ya no responden al tratamiento, pues sí ya se requiere ver más profundamente qué es lo que está pasando, ¿no? Puede hacerse desde una tomografía del cráneo, que es un poco más sencillo, un poco más barato que la resonancia, pero por lo menos nos da una idea de cómo está el tejido cerebral, si hay algún problema, alguna lesión hemorrágica, algún tumor, etcétera. Podemos ver cuál es la causa de los dolores de cabeza que no se le quita, ¿no? Entonces, sí, ahí sí se necesita requerir a los estudios de imagen para ayudarse también el médico tratante, ¿no? Porque ya vio que no responde a nada, bueno, pues hay que seguir, ¿no? Un estudio más profundo, es un estudio de tomografía o de resonancia magnética, que sería mucho mejor en el caso para estudios de neurología, ¿no? La resonancia es lo mejor. ¿Hay diferencia cuando tú pides un estudio simple? Porque a veces yo, por ejemplo, incluso caigo en eso. Contrastado o no, pues que le valoren, o sea, digo, porque cuesta el medio de contraste. Y por otro lado, sobre todo en la tomografía, es el costo, pero más es lo que pudieran tener de reacción los pacientes al medio de contraste. Entonces, ¿sí se vale pedir una tomografía simple, por ejemplo, y valorar con medio de contraste? Sí, eso lo hacemos constantemente. Los médicos nos dicen que valore el médico radiólogo si se requiere o no se requiere material de contraste. Entonces, se hace el estudio simple, ya viendo nosotros la imagen. Si se requiere material de contraste, pues sí platicamos con el paciente. Y sabes qué, si necesita material de contraste, y le damos a firmar una hoja de consentimiento, pero obviamente siempre estamos vigilándole que no vaya a pasar nada, que no vaya a tener alguna alergia, y decirle las probables complicaciones que puede tener, ¿no? Principalmente, hablando de tomografía, pues el problema renal a largo plazo, ¿no? Pero sí, el material de contraste es muy útil. A nosotros los radiólogos nos ayuda muchísimo, porque un estudio simple muchas veces está muy limitado, ¿no? El estudio contrastado nos ayuda muchísimo a definir estructuras, principalmente estructuras vasculares, o para ver si hay algún reforzamiento anormal, que muchas veces en los estudios simples no los vemos. Entonces el contraste sí es muy útil, pero obviamente también hay que valorar, ¿no? Si el paciente realmente no lo requiere, pues ¿para qué lo puncionamos? ¿Para qué le metemos un agente externo, ¿no? Por eso sí es bueno que el médico valore el estudio. Si se requiere, adelante; si no, pues con el puro simple es más que suficiente.
Eso es lo importante, que estamos en un ambiente de valoración constante, o sea, ¿vale la pena el riesgo? Órale, no vale la pena, ¿para qué yo expongo a un paciente? Y bueno, pues en ese momento se determina que no. Aquí el consejo sería mandar pedir, Laura, pedir ya un estudio de apoyo como sería una tomografía, y yo no sé si te está viendo un neurólogo o no, que también esa sería la otra opción. Tener un estudio como una tomografía para explicar por qué está doliendo tanto la cabeza y el apoyo o la interconsulta con un neurólogo, un neurocirujano. Eugenia, gracias por los programas en los que instruyen y hoy voy a aprender lo que es de lo que están hablando. Saludos y bendiciones. Abrazos, Eugenia desde Austin, Texas. ¿Qué tal, No, muy bien. El aprendizaje, ¿no? O sea, el poder transmitir lo poquito que uno sabe para que ustedes puedan tener esta cultura general y poder, cuando te lo pidan en el estudio, ahí va a salir la luz. Ah, resulta que eran los protones que andaban por ahí. Así es, la resonancia se basa en eso, ¿no? La cantidad de, la sustancia más abundante en el cuerpo es el agua, entonces lo que tenemos más son protones de hidrógeno y la resonancia busca los protones de hidrógeno en las estructuras, ¿no? En la rodilla, en el cráneo, en el tórax, en el abdomen, nos basamos en los protones de hidrógeno y esa es la base de la resonancia magnética. Y sobre todo la diferencia con otros métodos es de que traspasan los huesos. O sea, por ejemplo, la maceta que pues el hueso pues nos lo dieron duro para que no entrara nada, pero aquí logran entrar ustedes. Sí, se ven de estructuras profundas, las partes más internas del cuerpo se ven perfectamente y una de las ventajas de la resonancia es que es muy anatómica. Yo recibo residentes de radiología y les digo, ¿quieres aprender resonancia? Sí. ¿Sabes anatomía? No. Entonces regrésate, aprende anatomía y después vemos resonancia, porque la resonancia es la más anatómica de las modalidades de imagen. Se ve todo lo que aparece en los libros de anatomía. Sí, hombre, nada más que aquí es en blanco y negro, pero las rayitas, la cisura, todas las cositas ahí aparecen, qué bárbaro. Así es muy, muy anatómica, es la mejor de las modalidades de imagen. Para mí es lo que más me gusta, ¿no? Te voy a platicar la anécdota de una paciente que operé con un abdomen congelado por adherencias y a donde yo iba despegando sangraba todo, ¿no? Y todo rojo. Y entonces le digo a la enfermera, señorita, se puede meter a internet y me saca el libro de anatomía en donde dice hueco pélvico para poder ver las estructuras a color. Y muy linda la enfermera, sí doctor, ¿cómo no? Y se empezó a meter en internet. Bueno, se les agradece, ¿no? Pero le digo, ya después pues vacilando, ¿no? Decía, ay doctor, ¿cómo es? Yo de veras pensé que sí, no, ¿cómo crees? Le digo, pues acá las adherencias no te dejan. Buenos días, doctores, buen tema. Mi experiencia cuando tuve un examen así, me pusieron tapones en los oídos para poder estar tranquila y no escuchar el ruido. Y como soy claustrofóbica, me pusieron una pequeña toalla en los ojos para relajarme y es como si estuviera dormida. Me fue bien. Liz Arenas. Sí, el uso de tapones en los oídos es básico porque el ruido es muy, muy intenso. Los pacientes sí a veces salen un poco aturdidos. Les ponemos los tapones para que toleren más el estudio. Y sí, hacemos cualquier cosa para que el paciente esté relajado. Y lo importante es que el paciente esté relajado para evitar una sedación, ¿no? El paciente estando relajado, a veces hay algunos pacientes que hasta se duermen en el estudio a pesar del ruido. Se relajan tanto que se duermen y eso es muy bueno, porque así nos evita artefactos de movimiento, que es una de las complicaciones que puede haber con el estudio, porque es un poco prolongado, ¿no? ¿Qué les parece? Interesante, pero nos tenemos que ir a un bisturizazo. Nuestros teléfonos 3122-1190, 3647-1883, a través de nuestro WhatsApp 333-822-3208. ¡Vámonos! Ya estamos aquí de regreso en su programa Quiero Vivir. Buenos días, saludos al doctor y su invitado. Ayer recogí mi pase para ir al laboratorio Chopo, muchas gracias. Atentamente, Alma Rosa Cortés. De los obsequios que nos dan, aquí está Karina. A ver, Karina, ven para acá, ándale, aquí, ven, siéntate. Dinos un poquito cómo, qué es la empresa, qué es Chopo y esta gran ayudadota que nos dan un día a la semana a regalarnos estos super check-ups. ¿Qué es ese super check-ups? Bienvenida, Karina, gracias por estar aquí. Hola, doctor. Acércate, no le tengas miedo. Acércate. Ahora sí. Buenos días, gracias por la invitación, al micrófono. doctor.
Bueno, el paquete que estamos regalando es una química sanguínea de 35 elementos, biometría hemática y un general de orina. Pues es un chequeo completo, viene pruebas de función hepática, la biometría hemática. Digo, con ese paquete el paciente se hace su estudio y es un estudio completo para el paciente, doctor. De ahí se deriva, ya ustedes ven si trajera algún otro problema. Pues es que es muy completo, Karina. Pruebas de función hepática, química sanguínea, perfil de lípidos, proteína C reactiva, biometría hemática, electrolitos, inmunoglobulinas y aparte el examen general de orina. Exacto. Ya nada más falta el doctor empaquetado. Ya incluido en el check-up, doctor. Muchas gracias, Karina. Nada, te agradezco mucho que nos hayas acompañado. No, gracias a usted Acércate. Gracias a usted por la invitación, No, doctor. gracias Muchas a ti gracias. y por estos regalazos. Recuerden que esto es válido en lo que es Chopocare, ahí en Justo Sierra 2350, y bueno, todo autorizado por mi buen amigo el licenciado Carlos Ramírez. Te quería preguntar, doctor Sergio Barba, ¿qué pasó con aquellas resonancias? ¿Recuerdas que tuvimos lo de la mama? ¿Qué pasó con aquellas pacientes? Sí, fueron como a la semana de haber hecho el programa. Las dos afortunadamente salieron benignas, no tenían problemas, salieron muy contentas y dando las gracias a ti y a nosotros y muy contentas, pero afortunadamente las dos salieron sin problema que buscar, ¿no? Qué padre, me encanta todo esto. Gracias a ustedes por participar, siempre les he dicho. Buenos días, Doc, gracias por la clase de medicina. Quiero preguntar si está roto el labrum de la cadera, cómo se repara y por qué se rompe. Gracias, soy la señora Laura, me hicieron una resonancia, pero caí con un médico centavero. No me digas que te operaron o qué. A ver, aquí por ejemplo, labrum, lo de la cadera también se diagnostica. Sí, también con resonancia de cadera se ve el rodete de ahí de la cadera, ¿no? Se ve si está desgastado, si vale la pena. Si está roto, cualquier cosa, ¿no? O sea, desde una lesión interna hasta una ruptura completa se puede ver. Igual en el hombro, en cualquier articulación, ¿no? ¿Algo más que nos quieras agregar, doctor Sergio Pues Barba? Que no le tengan miedo al estudio, es un estudio bastante sencillo, dura promedio 25-30 minutos, dependiendo del área que se esté estudiando, y es un estudio que les va a dar el diagnóstico certero de su problema. Entonces que no le tengan miedo cuando les piden sus resonancias, y estamos a la orden. Y finalmente, pues no hay radiación emitida. No hay radiación, es útil para pacientes embarazadas, útil para niños, la mayoría de las veces no requiere material de contraste, es un estudio muy inocuo, pero que les va a dar mucha información a ustedes y a su médico tratante. Aurora Loza, ¿qué riesgos corres si aplican un medio de contraste para cualquier estudio? Si tuve un shock anafiláctico cuando me estaban tratando un dolor de columna, me recetaron neomelubrina, Voltaren, Decatriol, Dolac, Losec. Esto fue en el 97, quedé muy hinchada, pero quiero saber si para otro estudio corro un riesgo si me aplican un medio de contraste. Sí, bueno, pues como hay un antecedente importante, una anafilaxia, sí necesitamos tener mucho cuidado. Hay que premedicarla para poderle administrar material de contraste. Pero si se puede obviar el contraste, mucho mejor. No va a depender de qué tipo de estudio le hayan pedido. Como ya hay un antecedente importante de anafilaxia, mejor hay que ser prevenidos. Ofelia Vallarta de no lo entiendo bien, bueno, de Zapopan. Tengo dolor de rodillas, ¿qué médico me recomienda? Yo creo que aquí el mejor es el ortopedista, es el que domina todo lo que es esta área de la rodilla. Quien te puedo recomendar es el doctor Celso Montiel, es excelente médico, de veras que es muy bueno en cuanto... Hay muchos médicos, digo, todos son muy buenos. Yo al que conozco y recomiendo es en este caso al doctor Celso Montiel. Si quieres su teléfono, comunícate al consultorio, dile a Laura, mi secretaria, de que te lo dé el teléfono del doctor Celso Montiel. El teléfono del consultorio, 3615-2575. Me hicieron una colangioresonancia en diciembre y el contraste fue otilonio. Como me solicitaron unos quistes, me dijeron que tenía que checar con qué frecuencia y cuánto tiempo tengo que dejar pasar entre cada estudio. El Dexivan, ¿por cuánto tiempo se puede tomar? Bueno, la primera, la colangioresonancia. También es buenísima, ¿verdad? Es un excelente método. Como cirujano sabes que es un buen método. No requiere material de contraste, una de las ventajas que vemos la bilis solamente por hecho de ser líquida. La resonancia tiene una gran
afinidad por el agua, le decimos los protones son los más abundantes, entonces vemos el líquido de la bilis, de los conductos biliares, no necesitamos material de contraste, es una de las grandes ventajas de la colangioresonancia. Le han de haber puesto el contraste para, si tenía quistes, probablemente le embolizaron los quistes, pero realmente para la colangioresonancia no se requiere material de contraste, es un estudio, solamente se ocupa ayuno y es todo. Fíjense qué increíble, y se ve pero las vías biliares a la perfección, y claro, si hay algo que está obstruyendo una piedra o algo, cambia la densidad y se aprecia. Sí, porque se ve diferente al líquido normal de la bilis, y podemos ver las piedras, son lo más común, también tumores, alguna otra lesión que puede haber en las vías biliares. Es un excelente método que no requiere contraste. Ahora, ¿hay diferentes aparatos de resonancia? O sea, hay unos más nuevos, otros más viejitos, otros que te dan más resolución, ¿o todos son parejos? La mayoría de los equipos que tenemos aquí en Guadalajara son se valoran por el teslaje, por la potencia que tiene. La mayoría son de 1.5 teslas, también hay equipos de 3 teslas que son más potentes, pero la calidad de imagen es prácticamente la misma. Sí, la diferencia es que uno es más rápido que el otro, pero también el de 3 teslas es más ruidoso que el otro, entonces tienen sus ventajas y desventajas. Pero en general la mayoría de los equipos aquí en Guadalajara son de 1.5 telas. También hay equipos abiertos para los pacientes que tienen un poco de claustrofobia, se pueden hacer en magnetos abiertos. No tienen la calidad de imagen de un equipo cerrado, pero también es una opción. O sea, hay varias opciones que se pueden manejar. Ahora, también me ha tocado pacientes muy obesos que llega el momento en que a veces no caben. Sí, a veces en el magneto el túnel es más estrecho que en la tomografía y muchas veces no caben. Entonces ahí sí tiene que hacerse en un magneto abierto. En un magneto abierto. Lo que sí me doy cuenta es que muchos hospitales no cuentan más que con tomografía. ¿Por qué? ¿Este es un aparato especial, más grande? Sí, es un equipo muy especial, muy especializado, que requiere una instalación específica. Tiene que estar aislado en una jaula de Faraday para que la señal esté, el magneto esté, el campo magnético esté homogéneo. Entonces sí necesita una instalación especial y obviamente es mucho más caro que una tomografía. Por eso no todos los hospitales cuentan con resonancia. Hola, desde Austin, Texas. Hola, muchas gracias por contestar. Me gustaría mucho que hablara de colectomía para inercia colónica. Estoy por operarme y tengo mucho miedo y millones de dudas, sobre todo el posoperatorio y recuperación. Sé que es un tema extenso, pero si me ayudan se los agradecería mucho. Soy Inés, tengo 37 años, soy deportista y de comer muy saludable. Muchas gracias. Mañana lo contestamos para poderle dar un espacio, pero es algo que es ya una realidad, la decisión de hacer una colectomía porque no sirve el colon y les va muy bien. Ok, tenemos más participación acá de este lado. Así me sucedió a mi doctor, me retiró mi ovario un supuesto ginecólogo solo por cobrar, sin ninguna sintomatología, tengo 28 años, que tenga un próspero año y siga fortaleciendo nuestra salud. Silvia Martínez. Recuerden que esto es como, ahora sí como en la tiendita, pues hay de todo, entonces tenemos que estar también bien truchas en cuanto a tener médicos éticos que verdaderamente se preocupen por tu propia salud y no por andar viendo cuánto pueden cobrar. Buen día, saludos, yo quiero participar por el chequeo. Aurora Aguirre, los chequeos son los lunes, acuérdate de eso. Hola, buenos días, quiero participar. No, hoy no hay estudios. Buenos días, gracias por la clase de medicina. Me hicieron una resonancia, pero caí. ¿Y cuánto tiempo y cuánto cuesta el estudio que regalan? No me han operado. ¿Qué vale? ¿Como 600 pesos, Karina, o algo así? 599 pesos. 599 pesos, la verdad es por todo el montón de exámenes. Es una ofertotota con una calidad impresionante, dado que se juntaron Chopo y Care. Bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Doctor Sergio Barba, muchísimas gracias. Muchas gracias, Gilberto, por la invitación. Y espero seguirte teniendo aquí. Cuando quieras, aquí estamos. Muchas gracias, Karina, muchas gracias. Gracias, doctor. Está sudando, Karina. De los nervios, doctor. El tiempo se nos fue rapidísimo, no me queda más que decir. Gracias, ahí estuvo Toño en los controles, Jessy en el teléfono, Rosy en la producción y un servidor Gilberto aquí en la conducción. Recuerda, si tu médico te prohíbe el café o el chile, no le hagas tanto caso, que no hay evidencia científica de que sea daño, pero si tu médico no cree en Dios, te pregunto, ¿qué estás haciendo ahí? Cambia de médico. Yo soy Gilberto Priego, nos escuchamos el día de mañana con Planeación Financiera en la Salud con Francisco González. Que Dios te bendiga.